Regresamos a AM Noticias. Yo creo que cuando todos llegamos a juntar un dinerito, pues buscamos cuál es la mejor opción. Hay quien dice, bueno, si juntó una buena cantidad, invierten en bienes raíces, sacan una casa, un terrenito. Quien tiene menos, pues ahora se puede invertir en el banco, en opciones, en fondos de inversión que tengan un rendimiento, algunos poquito, otros un poco más. Hay varios porcentajes, cada quien pues tomará su decisión de dónde invertir su dinero, porque lo que buscas es generar un poco de ganancia, ¿no? Como dicen, poner el dinero a trabajar. Pero ojo, yo creo que hablamos de nuestro dinero, no del dinero de una institución. Pues hay quienes no saben distinguir o no supieron distinguir o no sabemos qué pasó por su mente, porque hace unos años, la investigación no lo deja claro, es una investigación del periódico El País, en la que revelan que muchas instituciones en México invirtieron en total 6,000 millones de pesos en una empresa de inversiones que resultó ser patito, el dinero se perdió y aquí en Aguascalientes cayeron en esta estafa la UAA y también la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver este reporte, es una entrevista que tuvo nuestra compañera Miriam con el reportero que hizo la investigación para conocer qué fue lo que pasó, cómo es que cayeron en esta estafa y perdieron cientos de millones de dinero nuestro, de dinero público. Vamos a verlo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fiscalía Estatal fueron víctimas de la estafa Ponzi, con un desfalco para sus arcas de 213 millones de pesos para la Casa de Estudios y 66 millones para la Fiscalía. De acuerdo a las investigaciones del País, los empresarios René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García lograron convencer a los tesoreros de las instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de rendimientos que van del 11 al 13% anual, además de una comisión en efectivo por la colaboración del 5%, según explicó el reportero autor de la investigación, Cedric Raciel. Estos empresarios, René Dávila y Roberto Guzmán, propietarios de Corafi y Scorfin, van a cada institución pública y les ofrecen un modelo de inversión de ensueño y dicen, invierte tal y te voy a devolver el 11%, el 13% de rendimientos al año, que eso pues ningún banco lo hace. Si ningún banco lo hace, ¿cómo es que lo va a hacer una empresa tan pequeña como Corafi o Scorfin, de la que nada se sabe? Y por lo que sabemos se ofrece una comisión por debajo del agua al tesorero de la institución que haga esta inversión. El esquema consistía en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa de los empresarios involucrados, las cuales no tenían manera de respaldar las inversiones. La investigación realizada no permite establecer con exactitud en qué años se hicieron las inversiones, sus plazos de vencimiento y qué funcionarios públicos estuvieron directamente involucrados. Sin embargo, se establece que la operación de estas empresas data de 12 años a la fecha. Lo que hay que saber yo en el paso siguiente de esta investigación es quiénes fueron los responsables directos de este asunto. Es decir, en qué gobierno se dio, quién era el titular de la institución, quién era el encargado del dinero, el tesorero o el secretario de finanzas, y finalmente quién firmó los contratos. Okay. Eso es, yo creo que el reto siguiente, ¿no? Para completar la pinza de este asunto, que se pagaban comisiones por este asunto, entonces en efectivo. Entonces hay que saber a quién le pagaron este asunto. Ese tesorero que firmó seguramente se llevó su pago. Quizá no solo fue para él, quizá él también repartió, pero estas son solo suposiciones que pueden servir para la investigación. En cuanto a los empresarios responsables, hasta el momento no están detenidos y únicamente están sujetos a investigación. El hecho de que esta estafa está descubierta, está identificada por el gobierno de López Obrador, como te decía, el mismo lo comenta en sus mañaneras, y sin embargo sigue funcionando, no hay detenidos, los empresarios están investigados, pero no hay órdenes de aprehensión en su contra. Los recursos fueron invertidos en bienes inmuebles bajo una estrategia de lavado de inversiones,
por lo que será sumamente complicado el recuperar el monto defraudado. ¿Dónde está el dinero? Dinero, bueno, lo publicamos también, está en inversiones en inmuebles, en decenas de inmuebles, en decenas de autos de lujo, en decenas de transferencias al extranjero, a cuentas en el extranjero, a cuentas en las cuentas de empresas fantasma. O sea, el dinero está perdido, pues que existe, pero ya no va a volver a sus legítimos dueños, que son las instituciones públicas y, por supuesto, al final de cuentas, nosotros. Esto es solo la punta de la investigación, ya que falta establecer quién o quiénes son los responsables de realizar estas inversiones, las cuales por ley están prohibidas, ya que ponen en riesgo los recursos públicos. Miriam Edalí Loera, VAMAS Noticias. Y hay muchísimas preguntas y pocas respuestas. Estamos hablando de casi 280 millones de pesos entre ambas instituciones, tanto la Fiscalía y la que mayormente dio el recurso fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La pregunta es muy clara. Uno, pues estamos hablando que por lo menos fue desde el 2011 a la fecha cuando se hicieron estos movimientos. Del 2000... si no me equivoco, del 2011 al 16 estuvo el maestro Mario Andrade Cervantes como rector. Y luego le siguió del 2017 al 22 Francisco Javier Adelar González. La pregunta es, ¿acaso los rectores no sabían lo que estaba sucediendo con estos recursos que obviamente vienen etiquetados para la institución y que además... Bueno, pues en caso de que hubo unos meses réditos, los conocidos como réditos, ¿en qué cuentas se depositaron? Si fueron en cuentas de la universidad, pues deben también tener los registros, en qué se invirtió en la propia casa de estudios. Y la pregunta es muy sencilla, que nos digan los estudiantes de la máxima casa de estudios, pues si ellos consideran que ya no había nada que invertir, porque además, por lo que dicen que pienses mal y acertarás. Por lo que veo, creo que era un negocio entre directivos. Sí, porque les daban hasta una comisión. O sea, los empresarios le decían al tesorero, al encargado de las finanzas de las instituciones, tú mete aquí tu dinero, te vamos a dar las ganancias, vas a quedar bien con la universidad, en teoría, o con la fiscalía, pero además a ti te vamos a dar una comisión en efectivo, lo cual pues es completamente ilegal que se puedan hacer estos juegos con el dinero público. En la UAA, con el dinero para las instalaciones, para las becas. En la Fiscalía, el dinero para las investigaciones, para tener más investigadores, más ministerios públicos, y pues así están las cosas. O para capacitaciones. Oye, y otra cosa, si fueron víctimas, pues no sé si lo denunciaron hasta ahorita que salió la noticia, ni modo que no supieran dónde quedó ese dinero, que se preguntaran qué pasó con esos recursos. Hay muchas preguntas que tienen que responder estas dos instituciones. Aquí en Aguascalientes, a nivel federal, pues son más, porque el total perdido son 6,000 millones de pesos, que se sabe. 6,000 millones de pesos es una cantidad difícil hasta de imaginar la cantidad. Pero aquí en Aguascalientes, más de 200 millones la UAA y más de 60 millones la Fiscalía del Estado. Bien decía el reportero Raciel, cómo es que era que operaban. El dinero se mandaba a otras cuentas en el extranjero, se invertía en bienes raíces y digo, pues tan sencillo es ver quién de los antes mencionados, junto con su equipo de trabajo, pues salió, pues digamos, con unos milloncitos de más. Además, prácticamente lo que le queremos decir es que regentearon el dinero de las instituciones públicas. Sí, lo pusieron como en un casino. Se pusieron a jugar con el dinero de las instituciones, de la UAA, de la Fiscalía. Lo metieron a una inversión patito, que incluso decían que era un esquema Ponzi, de estos donde ni siquiera, parte del dinero ni siquiera está invertido, sino que lo van usando, se tienen que ir consiguiendo a más inversionistas para pagar las ganancias de los anteriores, y así van entrando, es como una pirámide, hasta que llega un momento en el que no hay manera de sostener ese dinero. Nos preguntamos, pues, ¿qué dicen también las instituciones? Y daño al erario de, pues, una cantidad impresionante.